Entonces vamos a pasar a nuestra enseñanza. Vamos a pasar a nuestra enseñanza, pero antes vamos a saludar a nuestros amigos. Saludamos a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendice, Dios les bendice. Estamos en Cinépolis, Lago de Guadalupe, en Tlalnepantla, Estado de México, y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Les invitamos a que vengan, que nos visiten, que estén también con nosotros. Dios ha ministrado, ha fortalecido, ha traído libertad. Durante este tiempo hemos tenido un tiempo de alabanza hermoso y Dios ha tocado corazones y Dios ha fortalecido y ha animado. Entonces te invitamos a que vengas, ¿sí? Que estés con nosotros. Y también hace un momento acabamos de dar gracias a Dios. Acabamos de dar gracias a Dios porque nuestros hijos han terminado un ciclo escolar, ¿sí? Algunos salieron de la primaria, salieron de la secundaria, otros de la preparatoria y como papás pues nos gozamos y nos alegramos, ¿verdad? Porque vemos que ellos van creciendo, que ellos van pasando de un grado a otro. A lo mejor pasaron de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa, o ya salieron de la prepa y van a pasar a la universidad, o del jardín de niños a primaria, ¿sí? Y pues como papás nos gozamos, nos alegramos porque vemos un crecimiento en nuestros hijos. Así como nosotros vemos un crecimiento en nuestros hijos, lo mismo espera Dios de sus hijos. Espera Dios de cada uno de nosotros, que nosotros haya un crecimiento espiritual. No podemos todo el tiempo estar así en una línea recta, sin un crecimiento, sin un cambio. Debe de haber cambios en nosotros y debe de haber un crecimiento. Pero a veces creemos que ese crecimiento, nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte. Parte sí, sí tenemos que esforzarnos, pero el Espíritu Santo, tenemos quien nos ayude, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a crecer en esta nueva vida, en la vida cristiana. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a crecer, a desarrollar, a que descubras los dones, los talentos, las habilidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Mira, y vamos a ver, te invito a que oremos, vamos a orar. Dios, te agradecemos porque tú eres el que da el crecimiento a nuestras vidas, un crecimiento espiritual. Y oramos para que tu palabra cumpla con el objetivo y sea sembrada en nuestros corazones y dé un fruto abundante. Sé tú quien hable a través de tu palabra y gracias te damos por esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, vamos a ver ahí en la pantalla se me fue la palabra. Una lista, ¿sí? Vamos a ver una lista. Y vamos a ver la diferencia en la justificación y la salvación. ¿Sí? La justificación y la salvación. Y la santificación, sí, es justificación. Ajá, donde dice salvación es santificación. Ahí me equivoqué, ¿sí? Es santificación. Vamos a ver la diferencia entre justificación y santificación, ¿sí? Santificación. Y bueno, esto lo he tomado de algunas notas de la maestría, de la maestría que estoy estudiando. Y ahí podemos ver que la justificación es una posición legal, ¿sí? Dios nos ha justificado, más que la santificación es una condición interna, ¿sí? Es algo que surge dentro de nosotros. La justificación es una sola vez aceptamos a Jesucristo. Yo recuerdo que si esto que vamos a ver me lo hubiera conocido, me lo hubieran explicado, me hubiera ahorrado muchos años de condenación, me hubiera ahorrado el estar pasando cada vez al frente cuando hacían llamado, porque cada que hacían llamado
pues según yo me arrepentía de mis pecados y pasé como 3, 4 veces acepté al Señor, siendo que eso es una sola vez. El arrepentimiento, el aceptar a Jesús en nuestras vidas es una sola vez, ¿sí? Y la santificación es continua, es toda la vida, es un proceso, ¿sí? Que es el tema al cual nos vamos a enfocar en un momento. La justificación es completa de parte de Dios. Dios ya hizo su obra, ya hizo la obra el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos ser justificados y perdonados. Mientras que la santificación, el hombre coopera, ¿sí? Nosotros tenemos que estar cooperando. Una parte sí va a ser el Espíritu Santo que nos va a ayudar en nuestra santificación, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, a diferencia de la justificación, que ahí no hacemos nada. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, con nada se puede comprar, o por más que queramos hacer algo, no, la salvación es gratuita, ¿sí? Es por gracia. La salvación también dice que es perfecta en esta vida, ¿sí? Es para esta vida. Y la santificación no es perfecta en esta vida, ¿sí? La santificación no va a ser perfecta, es un proceso. Ahorita vamos a ver una gráfica, es un proceso. La justificación o la salvación es igual para todos los creyentes, mientras que la santificación es mayor en unos que en otros, ¿sí? Eso va a depender de cada quien. Eso va a depender de cada quien. Si tu santificación es mayor, en mayor grado o en menor grado, cada quien lo va a determinar. Entonces, aquí vemos la diferencia entre justificación o salvación y la santificación. Que la justificación pues lo hizo Dios, ha sido gratuito, es una sola vez, yo me he arrepentido de mis pecados. Mientras que en la salvación la santificación, gracias, la santificación es una condición interna, es continua, es un proceso y me ayuda el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí me ayuda el Espíritu Santo. Y la salvación no es el final, no es el final del crecimiento espiritual del cristiano, ¿sí? Sino el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a generar esa santificación o ese crecimiento, ese desarrollo en nuestras vidas. Ahora, viene una pregunta. ¿Por qué crees que es importante el crecimiento en nuestras vidas? ¿O por qué el crecimiento es importante? ¿Por qué será importante el crecimiento? El que no estemos así todo el tiempo como en una línea recta, ¿sí? ¿Por qué será que debemos de ir subiendo como si fuera una escalerita? ¿Por qué? Tú ves a tus hijos, ahorita como introducción utilicé a que nuestros hijos han salido de la escuela. Ellos han pasado de kinder a primaria. Mis hijas, voy a poner el ejemplo de mis hijas. Mis hijas pues hace varios años salieron del kinder, pasaron a la primaria. Y ahora pues una de ellas pasa de la primaria a la secundaria y la otra de la secundaria a la prepa. En ellas está habiendo un crecimiento. Es algo normal, ¿verdad? Y es algo que nos da gusto, nos da alegría. No sería bueno, no sería correcto que todo el tiempo, o sano, que siempre estuvieran en la primaria o que siempre estuvieran en la secundaria. O no sería correcto, no sería sano que no les creciera el piecito, ¿sí? Y que todo el tiempo fueran del número 2 o del número 3. O que sus pantalones, o que ellas no crecieran y los pantalones pues siempre les quedaran, ¿verdad? No es sano. Ahí nos preocuparíamos. Sin en cambio, pues cada año a lo mejor hay que comprar ropa. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van creciendo, hay que comprarles zapatos. Igual al inicio de cada ciclo escolar, en unos meses, hay que comprar uniformes, hay que comprar zapatos, tenis. Sí, bueno, ya mes y medio o dentro de un mes, el próximo mes. ¿Y por qué? Porque nuestros hijos van creciendo. Lo mismo sucede en nosotros. Por eso es importante el crecimiento. El crecimiento es algo sano, es algo que se va dando en nosotros. Y si buscamos estancarlo
O si no crecemos, bueno, pues ahí cuidado, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la Biblia. También la Biblia nos enseña que debemos de crecer y de cambiar continuamente. Mira, 2 Corintios 3:18. Traigo dos citas en esta parte. 2 Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El Espíritu Santo nos permite ir creciendo, nos va haciendo que nos parezcamos cada vez más. ¿A quién? A Jesucristo, ¿sí? A Jesús. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda en este proceso. Efesios 4:22 al 24 dice, desháganse, o sea, quítense, ¿sí? Quítense o desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Nos está diciendo que de esto nos despojemos, que esto lo quitemos. Aquí es donde tenemos que trabajar, ¿sí? Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, la manera de pensar y las actitudes, o sea, lo que hacemos, nuestro testimonio, nuestra manera de comportarnos. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser, ¿a quién? A la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, Dios quiere un cambio en nosotros, Dios quiere un crecimiento y nos ayuda en este proceso el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ir buscando despojarnos de esas situaciones pecaminosas para dar paso al Espíritu Santo y que Él venga a obrar y venga a transformar nuestras vidas. La santificación, ¿tú sabías que la santificación es progresiva? O sea, no es una línea recta, ¿sí? La santificación no es una línea recta. La santificación no es tampoco una línea así, ¿cómo se llama? Una línea así como que hipérbole, así que sube todo así hacia arriba. Sí, por ahí está una imagen, a ver, por ahí está una imagen más abajito de una flecha así que sube. Bueno, ahí deténgase, en esa viene así una línea horizontal, ¿sí? Eso, no, es vertical hacia arriba. Así no es la santificación, no es hacia arriba, ¿sí? La santificación, a ver, busquen otra imagen que viene más adelante, no es, ahí, una antes, dice cómo me ayuda el Espíritu Santo en el crecimiento. Tampoco es de esa forma, así, sino la santificación es de manera progresiva. Va haciendo esto. A ver si me ayudan con la imagen. Donde está, a ver, más atrás, es más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Ay, esa, donde dice, ¿por qué el crecimiento es importante? ¿Ven esa flecha que sube, luego baja, sube, baja, sube? ¿Sí? ¿Sí la ven? ¿Sí? Bueno, así es la santificación. La santificación es progresiva. La parte de abajo, imagínate que la parte de abajo es cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Y todo ese proceso de la flecha es nuestra vida. Y al final de esa flecha viene cuando ya sea que el Señor nos llame a su presencia o ya sea que venga por su iglesia, ahí va a terminar esa santificación. La santificación es progresiva, ¿sí? A veces vamos a pecar porque estamos en un proceso. Es esa parte que baja, pero tenemos que esforzarnos y buscar subir. A veces vamos a pecar, pero tenemos que subir nuevamente, arrepentirnos de lo que estamos haciendo y subir nuevamente. Y el Espíritu Santo, si somos dóciles, el Espíritu Santo nos va a ir ayudando. Vamos a ir siendo más sensibles a su voz, vamos a ir siendo más sensibles también a ya no seguir practicando el pecado,
¿sí? Nos vamos a ir sensibilizando, ya no vamos a ser indiferentes y vamos a decir, ya pequé, pues al fin que Dios me perdona. No, o sea, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, nos va redarguyendo para que vayamos haciendo cambios en nuestras vidas. Mira, Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Y aquí vienen 4 ministerios: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y pastores y maestros. ¿Sí? Vienen juntos. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, ese proceso que continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, el fin de esa flecha, ¿cuál es? El que nosotros nos parezcamos a Cristo, nos parezcamos a Jesucristo, lleguemos a ese crecimiento, ¿sí? Esa es la meta, esa es la finalidad, pero es un proceso de crecimiento continuo. Subimos un poquito abajo, esperemos que sea más arriba que abajo, pero lo importante es seguir, lo importante es continuar, que no te estanques y que digas, ya no hay una respuesta para mí, ya yo hasta aquí. No, o sea, tienes que seguir, tienes que arrepentirte y seguir adelante, ¿sí? No te quedes en esa situación, porque no hay perfección. En nosotros aquí en esta tierra no va a haber perfección, ¿sí? Y regreso a la gráfica. Subimos un poquito abajo, subimos un poquito abajo. No hay perfección. Sería perfección si la flecha fuera así, de continua hacia arriba. Es un proceso. Es un proceso. Lo importante es permanecer, seguir adelante, seguir adelante. Eso es lo importante, el que tú permanezcas es lo importante. Y esto, te digo, ahora que lo conozco, esto me da descanso, ¿sí? Me ha quitado la condenación, porque en un principio yo pensé que las que me dijeron, no, pues eres templo del Espíritu Santo, es una nueva vida. Y ahora pues ya no más pecado, o sea, y yo me frustraba y decía, ¿cómo? O sea, si todavía sigo haciendo cosas que sigo pecando y pues mi salvación se va a perder, mi salvación, Dios ya me ha desechado, Dios ya no me ha querido, ya no me quiere. Y venía toda esa clase de pensamientos a mi vida, ¿sí? Pensamientos de condenación. Sin en cambio, ahora sabemos que es un proceso. Es un proceso en el cual no es, el que conozcamos esto no es para dar libertad al pecado, no es para decir al fin que Dios me perdona, al fin que Dios me justifica. Jesús, si le pido perdón, pues de inmediato Dios me perdona. Porque si ese es tu pensamiento, déjame decirte que no te has arrepentido verdaderamente, ¿sí? No ha habido un verdadero arrepentimiento si ese es tu pensamiento. Sin en cambio, pues a veces a lo mejor tuvimos un mal día, regresamos a casa, le contestamos mal a nuestros hijos, le contestamos mal a la esposa, nos peleamos, nos enojamos. Ahí hemos pecado. Que el esposo llegue y tenga esa actitud, ¿ha pecado? Sí, ¿verdad? Ha pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha airado, se ha enojado. Él tuvo problemas en el trabajo, pero ¿qué culpa tienen los hijos? ¿Qué culpa tiene la esposa? Él ha pecado. Ahora, él, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues tiene que buscar desarrollar el dominio propio y dejar en la puerta los problemas de allá del trabajo cuando entra a casa. Y bueno, pues si lastimó, si ofendió, pues ¿qué tiene que hacer? Pedir perdón a los hijos, pedir perdón a la esposa, pedir perdón a Dios y continuar, seguir.
¿sí? Algo así es nuestra vida, algo así es nuestra vida ahora como cristianos, en el cual nuestro crecimiento, nuestra santificación va siendo progresiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay perfección, no hay perfección. ¿Cómo me va a ayudar el Espíritu Santo en el crecimiento? ¿Cómo me va a ayudar? ¿Cómo me ayuda el Espíritu Santo? Bueno, número uno, tenemos que ser guiados por Él. Tengo que ser guiado, tengo que dejarme ser guiado por el Espíritu Santo. Mira, Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Ese es el pecado. Ese es el pecado. Debemos de dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Esa es la palabra clave. Déjate guiar, ¿sí? ¿Cómo te vas a dejar guiar? Considerando al Espíritu Santo, considerándolo en tu trabajo, considerándolo en tu trato hacia las demás personas, considerándolo en tu día de descanso, considerando lo que tú estás observando, en la manera en la que estás hablando, en la manera de comportarte. Ahí tú lo estás considerando, ¿sí? Lo estás tomando en cuenta. Le estás preguntando, ¿cómo hago? ¿Cómo debería de comportarme? ¿O cómo debería de comportarse un cristiano en tal situación? Y el Espíritu Santo te va a ir mostrando cómo debe de ser ese comportamiento, cómo debe de ser esas actitudes, ¿sí? Entonces, necesitamos desarrollar nuevos hábitos. A veces tenemos hábitos pecaminosos. Esos hábitos pecaminosos tienen que cambiar para desarrollar nuevos hábitos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, con una dependencia hacia Él. Gálatas 5:25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos, ¿qué? La guía, ¿sí? Otra vez aparece la palabra, seamos guiados, seamos dirigidos. Dice, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo me ayuda el Espíritu Santo en mi proceso de santificación? Cuando yo busco ser guiado por Él, ¿sí? Déjate ser guiado. Déjate ser guiado por Él. Desarrolla nuevos hábitos en los cuales haya esa dependencia de parte del Espíritu Santo. Número 2, haciendo morir las obras de la carne. Y aquí es cuando, pues, donde más batallamos, ¿sí? Aquí al hacer morir las obras de la carne. Vamos a ver cuáles son esas obras de la carne. Viene en Gálatas 5:17. Es a lo que tenemos que renunciar. Es a lo que tenemos que ir dejando, ¿sí? Gálatas 5:17 dice, la naturaleza pecaminosa, o las obras de la carne, en la versión Reina Valera dice, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que, ¿quién quiere? El Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da los deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, o las obras de nuestra carne, ¿sí? Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Hay una lucha en nosotros, dice. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guíe, otra vez aparece la palabra, el Espíritu los guíe, ¿sí? Pero cuando el Espíritu los guía, ya no estén obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Tú sabías que cuando se repiten varias palabras, Dios, o sea, nos está diciendo que pongamos atención en esa palabra que se está repitiendo? Entonces, aquí se está repitiendo la palabra que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos dirija. ¿Para qué? Para contrarrestar las obras de la carne. Debemos de renunciar al pecado, hacer morir nosotros esos deseos pecaminosos. Bueno, pero todavía no vemos cuáles son esas obras de la carne. Vienen en Gálatas, la siguiente lámina, Gálatas 5:19 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y aquí vienen todas esas obras de la carne. Inmoralidad sexual, ¿sí? Y ahí entra pornografía, homosexualismo, lesbianismo, etcétera. Impureza, pasiones sensuales, idolatría. Cuando confiamos en
a lo mejor en las personas, ponemos nuestra confianza en amuletos, en dioses y no en Dios. Idolatrías, hechicerías, cosas relacionadas con el ocultismo y la brujería, hostilidad, peleas, ¿sí? Que nos estamos peleando con medio mundo, que vamos manejando y no le cerramos al de la combi y luego no le cerramos al carro que está adelante y vamos peleando, y en el trabajo es una pelea continua, y en la casa también, no se diga, peleamos con el esposo, con la esposa, con los hijos, estás en la escuela y estás peleando con tus compañeros, peleas con tus profesores. Esas son obras de la carne. ¿Sí? Los peleos, los peleos, las peleas, las peleas, era para ver si estaban poniendo atención, no me equivoqué, los celos, ¿sí? Son obras de la carne también. Celas a tu esposo, celas a tu esposa. Arrebatos de furia, te enojas por cualquier situación, explotas y dices, y lo justificamos, ¿no? Y decimos, es que yo así soy, es que yo así nací, es que eso lo heredé de mis padres. Son obras de la carne, en las cuales tenemos que trabajar y renunciar, cambiar esos hábitos y someter esa área, someter ese temperamento, someter esos arrebatos de furia ahora al Espíritu Santo y buscar controlarte. ¿Qué más? Ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, ¿sí? Envidiamos lo que tienen los demás, deseamos a lo mejor el carro, la casa, la ropa, el trabajo, la escuela, etcétera, ¿sí? Envidiamos eso de otras personas. Las borracheras, las fiestas desenfrenadas, dice, y otros pecados parecidos, todo lo que se parezca. Esas son las obras de la carne. En esas áreas tenemos que trabajar, en esas áreas tenemos que buscar renunciar cada uno de nosotros para dar paso, para ser guiado ahora por el Espíritu Santo. Dice, continúo leyendo, dice, permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Sí? A veces el mundo, algunos de estos pecados le llaman enfermedad, ¿no? Al alcoholismo le llaman enfermedad. Y se trata de justificar, se trata de disfrazar, pero en realidad son obras de la carne, ¿sí? Lo que te decía hace un momento es mi carácter, así nací, así fue lo que aprendí en la casa, así lo hacían mis padres, ¿sí? Nos justificamos, pero son obras de la carne. Y también aquí vemos que en esta lista hay pecados privados. Hay pecados que se hacen en lo privado, en lo oculto, pero hay pecados que se hacen también en lo colectivo, pero siguen siendo obras de la carne. Y muchas veces cuando se practican esos pecados, se pierde la sensibilidad con respecto al pecado, se pierde esa sensibilidad, pero el Espíritu Santo es el que nos va a ir redarguyendo para que vayamos abandonando cada una de las obras de la carne. Bueno, de esa forma nos ayuda el Espíritu Santo, abandonando, cambiando nuestros hábitos con respecto a las obras de la carne. ¿De qué otra forma nos ayuda el Espíritu Santo en nuestro crecimiento? Bueno, número 3, desarrollando el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo contrario a las obras de la carne. Por ahí viene una imagen donde viene el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Mira, te lo voy a leer cuál es el fruto. Gálatas 5:22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. A ver, vamos a hacer un examen. De una persona que es arrebatada, que maneje una combi, ¿sí? Y que tenga poquito de cristiano y que se le cierra al microbús, se le cierra a la otra combi, se le cierra al que va adelante y va pitando y va gritando. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto? ¿Qué obra de la carne tiene? A ver, primero, ¿qué obra de la carne tiene? Peleas, pleitos, ¿sí? ¿Sí? Arrebatos de furia, es lo que tiene. Ahora, ¿qué fruto del Espíritu tiene que buscar desarrollar? Paciencia.
¿Qué más? La gentileza, el control propio, la paz también, ¿sí? Tiene que buscar desarrollar eso. Ahora, el fruto es un conjunto, ¿sí? Es una sola unidad. Aquí ponían, cuando tomaba clases, en la iglesia nos decían que era como una naranja, ¿sí? Donde la naranja es una sola pieza y el fruto son los diferentes gajos, ¿sí? Algo así es el fruto del Espíritu, ¿sí? En el cual sí se va a ir desarrollando de manera completa, este sí lo vamos a ir desarrollando integral, ¿sí? Y bueno, pues esa persona tiene que generar esos cambios, ¿sí? Ahora, otra pregunta. Bueno, 3 preguntas. Vamos a hacernos 3 preguntas. ¿Por qué crees que el fruto del Espíritu es importante? ¿Por qué será importante el que lo desarrollemos? ¿Por qué será importante que desarrollemos este fruto? El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. Es importante. Ahorita algunos están pasando por dificultades, están pasando por una situación difícil. ¿Qué fruto pueden desarrollar de esta situación que están viviendo? ¿Qué fruto? Pueden desarrollar la paciencia, están desarrollando paciencia. ¿Por qué? Porque están esperando en las promesas de Dios, porque están esperando esa respuesta de parte de Él, ¿sí? Entonces, por eso es importante que el fruto es importante en nosotros. ¿Por qué? Porque es una forma en la cual vamos a desarrollar, o el Espíritu Santo nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Número 2, pregunta número 2. ¿De qué manera se muestra el fruto del Espíritu en nuestra vida? ¿De qué manera tú lo muestras? ¿De qué manera se muestra en tu vida? ¿Sí? El fruto del Espíritu se muestra en tu vida, se muestra el amor, se muestra la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. ¿Se muestra? Bueno, no contestemos, ¿sí? Nada más medítalo, ¿sí? Número 3, ¿qué cosas hacemos para ayudar a que nuestra vida produzca fruto? O es decir, ¿estamos trabajando para producir fruto en nuestras vidas? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿O qué es lo que no estás haciendo? También, bueno, cada uno. Eso es como un examen, un autoexamen en el que cada uno nos vamos a contestar, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que podamos ver en qué punto estamos, podamos posicionarnos y ver en qué lugar estamos. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que negarnos a seguir esa inclinación al pecado para desarrollar el fruto del Espíritu. Tenemos que buscar esa dependencia del Espíritu Santo. Tenemos que hacer morir nuestros pecados, nuestros deseos pecaminosos para desarrollar ese fruto del Espíritu Santo y que haya cambios notorios en nosotros. Que haya cambios notorios en cada uno de nosotros. Que si antes mentíamos, ahora tu esposa, tu esposo te diga, pues si tú mentías, pues si tú tomabas cada fin de semana, te ibas con tus amigotes, pues si tú no me dabas gasto, pues si tú hablabas con puras groserías y mira, has cambiado. O que el esposo le diga a la esposa, mira, has cambiado, ya no me rezongas, ya hay comida calientita cada que regreso de trabajar. Has cambiado también en la manera de hablar. Ya no te veo platicando allá con la vecina, nada más ahí comunicando lo de los vecinos. Has cambiado. A los hijos, ay, como que ya no me han rezongado, como que ya no veo que hagan sus acordeones para hacer sus exámenes y ya han mejorado sus calificaciones. Hay cambios. El fruto es algo que es notorio, ¿sí? ¿Tú tienes árboles frutales en tu casa? ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta cuando hay fruto en esos árboles? Cuando si tienes un árbol de limones, ¿cómo te das cuenta que ya hay limones? Pues porque hay limones, ¿verdad? Si tienes un árbol de granadas,
¿Cómo te das cuenta que hay granadas? Pues porque ves ahí las bolitas rojas, ¿sí? Y ¿cómo sabes cuando ya es, adelante, adelante, pásenle? ¿Cómo sabes cuando ya están maduras? Bueno, que están rojitas y están bonitas y dices, ya listas para hacer unos chiles en nogada. ¿Sí? Te das cuenta que hay fruto. El fruto es notorio, el fruto es evidente. A lo mejor tu jefe te va a decir, ay, ahora ya no llegas tarde, ya eres puntual, ya eres responsable, te quedas un poco más de tiempo. Ay, qué bueno. Qué bueno, sí. Entonces el fruto va a ser notorio a las demás personas. Tus compañeros te van a decir, ya no fumas, ya no tomas, te invitábamos cada semana para irnos de parranda y ahora dices que no, que porque tienes que ir a la iglesia, que tienes que ir a la oración, que tienes que ir a servir, pues ahora ¿qué te picó? Hay cambios. Hay cambios notorios en nuestra vida, ¿sí? A lo mejor la esposa o el esposo le dice a su cónyuge, pues si antes te levantabas tarde en domingo y ahora te paras temprano, te cambias, te bañas, te cambias y vas ahí a la iglesia y vas con tus hermanos. Y ¿por qué? Pues hay cambios, ¿sí? Hay cambios en nuestras vidas a través del fruto del Espíritu. Pero el Espíritu Santo es el que va produciendo en nosotros y nos va ayudando a desarrollar ese fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué es? Bueno, Mateo 7:16, dos últimas citas, Mateo 7:16, nos va a mostrar que el fruto es un indicativo de que nosotros hubo ya un arrepentimiento y hay una salvación. Dice, Mateo 7:16 dice, Mateo 7:16 dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Por sus frutos. Por el fruto vamos a ser conocidos. Por el fruto nos van a conocer las personas. Por el fruto vamos a conocer a las personas. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Estamos dando un fruto de obras de la carne o estamos dando un fruto del Espíritu? ¿Sí? Ahora, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué manifiesta la espiritualidad, el crecimiento, la madurez y la santidad de un cristiano? ¿Qué es lo que manifiesta? ¿Qué es lo que manifiesta? Sí, ¿qué es lo que manifiesta esa santificación? ¿Qué es lo que manifiesta ese crecimiento, esa dependencia? ¿El fruto o los dones? ¿El fruto o los dones? Exactamente. Lo que va a manifestar el crecimiento, la madurez, que la persona va creciendo en santidad, en santificación, es el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, ¿sí? Eso es lo que va a manifestar ese crecimiento y no los dones. Los dones no. Es lo que manifiesta y a veces nos vamos con la finta y decimos, y porque vemos que a lo mejor la persona ora y a lo mejor se caen las personas, o etcétera, ya decimos, ay, esa persona ha de estar bien santificada, está bien ungida. No, no. Lo que nos va a caracterizar es el fruto del Espíritu. Mira, Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, fíjate en esta, y esto también nos sirve como un filtro.
nos va a servir como un filtro para los últimos tiempos, ¿sí? Dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Señor, pero prediqué, estaba ahí predicando en Cinépolis, ¿sí? Señor, estaba en la alabanza. Señor, estaba en niños, estaba en la enseñanza. Me fui de misionero a Afganistán, a Pakistán, sí, por allá, a Chiapas. Pero Señor, o sea, di todo lo que tenía, lo di para la obra social. ¿Qué es lo que dice el Señor? O sea, nunca os conocí. No se manifiesta el crecimiento y la santidad y la relación con Dios por lo que hagamos, por los dones. No se manifiesta. Se manifiesta por el fruto del Espíritu. ¿Sí? Por el fruto del Espíritu. Y también esto es un filtro para que tú te des cuenta, para que tú filtres también lo que va sucediendo alrededor del mundo. Porque una de las señales de los últimos tiempos también habla de señales y que las personas harán señales y que harán milagros. Y muchos se van a ir con la finta y van a decir, sí, Dios está ahí. Y Dios no está ahí. ¿Sí? Debes de observar el fruto. Es lo que debes de observar, ver el fruto de la persona, ver el fruto que él está desarrollando, él o ella. Entonces, Dios nos invita, ¿a qué nos está invitando Dios? A desarrollar el fruto del Espíritu, ¿sí? A dejarnos guiar por el Espíritu Santo en toda nuestra manera de vivir, en todas las áreas de nuestra vida. Debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vayamos en ese crecimiento, ¿sí? No una perfección, sino un crecimiento que va hacia arriba. Y Él es el que está contigo, Él es el que está conmigo, Él es el que nos va a ayudar en este crecimiento y en este proceso. ¿Hasta dónde va a llegar este proceso? Hasta que lleguemos a la imagen, ¿sí? De ese varón perfecto, de Jesucristo. Hasta que estemos en su presencia, hasta que Dios nos llame, hasta ahí va a acabar. Pero mientras es un proceso de santificación. Si tú has detectado que sigues con las obras de la carne, bueno, genera nuevos hábitos. Busca cortar con esas obras de la carne. Genera nuevos hábitos. Busca el desarrollar el fruto del Espíritu para ir creciendo espiritualmente. Porque no es sano, así como en los hijos no es sano que nuestros hijos estuvieran todo el tiempo chaparritos sin crecer, que tuvieran 10 años y siguen de la misma estatura, 20 años y siguen de la misma estatura, 30 años y siguen de la misma estatura. No es sano eso. Dios quiere un crecimiento en su iglesia. Dios quiere una dependencia del Espíritu Santo. Dios quiere que hagamos morir las obras de la carne para crecer en el Espíritu. Vamos a orar. Papá, y presentamos delante de ti nuestras vidas. Muchas gracias porque no estamos solos. Muchas gracias porque has dejado a tu Espíritu Santo aquí en la tierra, el cual es nuestro ayudador, es nuestro paracleto. Es el que nos ayuda en este proceso de crecimiento y de desarrollo mientras estamos aquí en la tierra. Queremos esa dependencia de ti, el depender de tu guía, de tu dirección, el ser guiados por tu Espíritu Santo. Guíanos, Espíritu Santo, y ayúdenos a generar nuevos hábitos, a hacer morir las obras de la carne, a controlar nuestro carácter, controlar nuestro temperamento, a renunciar a los vicios, a renunciar al pecado. Trae libertad a nuestras vidas, Espíritu Santo, porque dice tu palabra que donde está tu Espíritu Santo, ahí hay libertad.
Donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú traes libertad a nuestras vidas. Tú traes libertad a nuestras vidas. Traes libertad de vicios. Traes libertad de ataduras, de inmoralidad sexual, de impurezas, de pasiones desordenadas, de idolatría, de hechicerías, de hostilidad, de peleas, de celos, de arrebatos de furia, de ambiciones egoístas, de discordias, de divisiones, de envidias, de borracheras, de fiestas desenfrenadas y cosas parecidas. Tú traes libertad a nuestras vidas. Gracias, porque hay cambios en nosotros. Y esos cambios han de ser notorios a las personas que nos rodean. Esos cambios han de ser notorios en el lugar donde estamos conviviendo todos los días, en el trabajo, en la casa, en la escuela, con los compañeros, con los vecinos. Esos cambios son notorios. Y nos van a decir, pues, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué tú eres diferente? Y hemos de contestar, porque Cristo me ha dado una nueva vida. Porque el Espíritu Santo ahora mora en mí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú nos llevas a ese crecimiento hacia arriba, a esa santificación. Muchas gracias. Gracias por tu obra en cada uno de nosotros. Gracias por esa santificación progresiva en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nos despedimos de nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendice. Dios les bendice.